Muchas gracias, Camila, líder Camila, muchas gracias por poder repetir otra vez ese salmo. Hermoso, puede repetir otra vez ese versículo. Amén. Ay, se me perdió. Listo, Perdón. listo. Ay, se me perdió. Bueno, Se me decía, perdió. bienaventurado aquel que escucha las instrucciones de Dios. Bienaventurado, doblemente bendecido, feliz aquel que pone la palabra de Dios en práctica, que no solamente escucha la instrucción, sino que además la pone en práctica. Porque la palabra de Dios no es solamente para oírla, para leerla, sino para ponerla en práctica. Amén. Así que, amados, sigamos esa instrucción de parte de Dios para nuestras vidas. Qué importante es vivir la palabra de Dios. Qué importante es tener nuestro corazón saturado de la palabra de Dios. Amén. ¿Lo encontró, Camila? Sí. Sí. Puede leerla, por favor. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Oyen la palabra de Dios, oyen la instrucción de Dios y la guardan, la ponen en práctica, la viven. Amén. Así que tenemos un compromiso con la palabra de Dios. No solamente oírla, sino ponerla en práctica. Y es por eso que el apóstol Pablo decía que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es viva cuando la ponemos en práctica y se vuelve eficaz cuando la ponemos en práctica. Un versículo memorizado y que no se pone en práctica, de poco sirve. De poco sirve. Pero cuando usted comienza a ponerlo en práctica, eso comienza a ser transformado en nuestras vidas y podemos ver la mano de Dios obrando. Fue lo que Jesús hizo cuando fue llevado al desierto por Satanás. Perdón, a ser tentado por Satanás. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Y él respondía con la palabra, escrito está. Y cuando vengamos o seamos tentados por Satanás, por el diablo, si nosotros estamos saturados de la palabra de Dios, vamos a poner en práctica y el diablo tiene que huir de nosotros. Amén. Aleluya. Estamos con el libro de Salmos, meditando libro de Salmos. Y hoy hay un salmo sumamente hermoso que tiene que hacernos meditar tanto en nuestras vidas, así como toda la palabra del Señor. Pero este salmo justamente los eruditos de la palabra lo llaman el salmo de la justificación. Es un salmo muy, muy doctrinal. Ya en el Antiguo Testamento, yo creo que por revelación mismo del Espíritu Santo a David, ya comenzó a explicar lo que vendría a ser la obra en la cruz, el sacrificio de la cruz, lo que iba a significar para nuestras vidas lo que Jesús hizo en la cruz. Este Salmo 32, como digo, conocido como el Salmo de la Justificación, habla acerca de la felicidad que podemos sentir nosotros una vez que hemos sido perdonados. Amén. Y voy a pedirle, por favor, al líder Camila que conecte su micrófono y pueda leernos Salmo 32, por favor. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado.
Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Aleluya. Gracias, gracias, Camila. Salmo 32, la dicha del perdón, o la bienaventuranza del perdón, o la felicidad que trae el perdón a nuestra vida. Es un salmo de David. Y aquí hay un término que tenemos que tener en cuenta, maskil. Maskil habla, o significado en hebreo, habla de instrucción. Esto es una instrucción para nosotros. Y este salmo, o esta expresión de instrucción, mejor dicho, se repite 12 salmos más. O sea, hay salmos, como ya hablamos en la introducción, en la cual nos habla que son poéticos, nos habla que son cánticos, nos habla que son oraciones, rogativas, intercesiones, pero en este caso pertenece al grupo de las instrucciones, de, de guías para nuestras vidas. Este salmo está lleno de instrucción, este salmo está lleno de contemplación, amados, y es digno de meditación. Algo que no podemos pasar por alto cuando leemos el salmo es la palabra Selah. Selah habla de una pausa reflexiva y en tres ocasiones se repite esta expresión, Selah. Es decir, leemos esa estrofa, llegamos a Selah, llegamos a una pausa reflexiva, comenzamos a meditar en todo lo que hemos estado leyendo. Importante que hagamos esa pausa porque leer un salmo de seguido nos podemos perder mucha riqueza. Por tanto, es una exhortación a que usted y yo meditemos de una manera considerable en lo que hemos estado leyendo. Este salmo 32 va en línea con el Salmo 51. ¿Se acuerdan? El famoso Salmo 51, donde David, después de ser confrontado por el profeta Natán cuando él pecó con Betsabé, él se sintió descubierto y escribió ese salmo tan hermoso también que más adelante lo vamos a meditar, en el cual él expresa cuál era su sentimiento, cuál es su sentir, el momento en que fue descubierto por su pecado, por Natán, el profeta Natán, por su pecado, y cómo él sentía que la presencia de Dios la iba a perder, y su desesperación, y el arrepentimiento genuino que encontramos en el Salmo 51. Y este Salmo 32, como digo, va en línea con este Salmo 51. Si recuerdan, en el Salmo 51, cuando David está expresando todo su sentir, está expresando su arrepentimiento, él dice, yo voy a enseñar a aquellos que han pecado, le voy a enseñar tus caminos, aquellos que son pecadores se van a convertir a ti, ¿no? Entonces, es lo que viene a hacer este Salmo 32. Entendemos, sabemos que los salmos no están cronológicamente puestos, ¿no? Si este salmo debería estar cronológicamente en orden, iría después del Salmo 51. Pero no importa. Lo importante es que ha llegado a nuestras manos esa revelación que David tuvo de parte de Dios para que hoy usted y yo podamos experimentar esa bienaventuranza, esa dicha, esa felicidad por haber sido perdonados. Todos los que estamos aquí, todos los que hemos creído en Jesús como nuestro suficiente Salvador, hemos sido perdonados.
Y este Salmo 32 comienza diciendo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como decía la líder Camila, doblemente bendecido. Sí, porque es una gran bendición el poder, el haber sido perdonado. Es una gran bendición. ¿Por qué? Porque ya no vamos de cabeza al mismo infierno. Ahora vamos directamente al cielo. Amados, si entendiéramos realmente lo que significa el perdón para nuestras vidas, lo que es la gracia de Dios para nuestras vidas. Y lo que aquí el salmista nos está diciendo es que si usted y yo queremos ser felices, debemos experimentar el perdón de Dios. Experimentar. No solamente conocer los versículos, no solamente conocerlo de memoria, sino experimentar el perdón. Y experimentar el perdón, vuelvo a repetir, trae felicidad. Bienaventurado. Bienaventurado, ¿se acuerda cuando estuvimos viendo las bienaventuranzas? Macarios en griego. Macarios. Habla de feliz. Feliz aquel que experimenta el perdón. Hay tres palabras claves que tenemos que entender. Transgresión, iniquidad y pecado, que no se nos nombra aquí en estos dos versículos. Transgresión, iniquidad y pecado. La transgresión es un desafío a la autoridad. La transgresión es una rebelión directa contra Dios. La iniquidad es la maldad que tuerce lo correcto de Dios en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta en su propia vida de que usted quiere hacer las cosas correctas? Usted quiere obedecer a Dios, pero cuando se da cuenta, ya pecó. Sí, eso es una iniquidad. Eso está bien arraigado, es una raíz que hay en nuestro espíritu y que, amados, esto viene por nuestro propio pecado, pero también viene de nuestros antepasados. Y hay algo que hacer, es cortar toda esa maldición generacional, para cortar toda iniquidad. Ahora, el pecado, otra expresión que tenemos que tener en cuenta, el pecado. El pecado viene del griego emertia, y viene a significar como la imagen de un hombre tirando una flecha con un arco, y errar el blanco significa pecado, significa justamente eso, errar el blanco. Y eso habla de cualquier tipo de rebelión. Nos rebelamos contra Dios, nos rebelamos contra sus principios, y eso es pecado. Entonces, lo que estamos viendo aquí en estos dos primeros versículos es que David está apelando al carácter de Dios. La promesa de perdonar la transgresión, la iniquidad y el pecado. Ya en Éxodo ya se hablaba acerca de estos tres tipos de rebelión contra Dios. Hablaba de que Dios guarda la misericordia a millares, que Dios perdona la iniquidad, Dios perdona la rebelión, Dios perdona el pecado y que no da por inocente a aquel que es malvado. Amén. Entonces, fíjese algo importante. David no dice, bienaventurados, felices los que no pecan. Es algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. No es eso, sino el feliz y el bienaventurado es aquel que peca, pero ha sido perdonado. ¡Wow! ¿Cuántas veces usted ha sido perdonado por Dios? Pues es un motivo para que usted esté alegre, esté feliz. Vamos, este salmo es de un pecador dirigiéndose a otros pecadores, a usted y a mí. Este salmo es para nosotros. Este salmo nos da instrucción, justamente lo que significa masquil, instrucción de qué hacer después de pecar. ¿Qué hacer después que usted y yo hemos pecado? Y David nos instruye en tres acciones que Dios hace en nuestras vidas una vez que nosotros hemos pecado. Dice que la transgresión ha sido perdonada. Aquí la palabra perdón en el original
habla de la imagen de coger algo y sacarlo fuera. Es decir, tomar, por ejemplo, una caja y sacarlo fuera de la casa, llevarlo fuera. Hermanos, Dios ha llevado fuera todos nuestros pecados. Hemos sido perdonados. También dice que ha sido cubierto su pecado. Aquí esta palabra cubierto habla de expiar, habla de perdonar, o mejor dicho, habla de, de quitar, de cubrir, tapar el pecado. ¿Se acuerdan en Génesis 3 la caída del hombre? Cuando el hombre pecó, ¿qué hizo Dios? Dios los buscó y los cubrió con pieles, ¿se acuerda? Hizo un sacrificio con derramamiento de sangre y eso provocó que su pecado fuera cubierto. Ahora, hay consecuencias, que eso ya estaremos viendo. La tercera acción que Dios hace es que no culpa de iniquidad. Es decir, Dios no nos considera pecador. Aleluya. Cuando Dios no nos hace culpables, no es que no lo seamos, no es que no hayamos cometido el pecado, sí que lo hemos cometido, pero no nos culpa. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a través de la sangre de Jesús. Y eso es, amados, es la base de la doctrina de la justificación. Hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Dios no nos considera culpables. Esto es como un juez que está juzgando a un pecador y tiene ahí a Jesús, el abogado, y el acusado tiene todo para ser puesto en prisión. Pero ahí Jesús viene, se interpone, intercede entre el juez y el pecador. Y ahí está enseñando sus manos, la herida de sus costados, diciendo, yo morí por él. Y es ahí donde el juez toma el mazo, golpea la mesa y dice, inocente. Wow, usted fue libre de culpa. Aleluya. Ahora, cuando vemos la historia del rey David, ¿él adulteró? Sí. ¿Él fue asesino? También. ¿Él fue mentiroso? También. Pero Dios lo consideró justo. Wow. Amado, es que la persona perdonada debe sentir tanta felicidad. Usted y yo debemos sentir felicidad porque hemos sido considerados justos. Ahora, ¿por qué no sentimos esa felicidad? ¿Por qué usted no siente esa felicidad? Amado, si usted no siente la felicidad de haber sido nombrado justo por Dios, es que no ha entendido lo que significa ser rescatado del juicio de Dios. Y David era consciente de que lo único que merecía era la ira de Dios. Y cuando usted y yo entendemos que Dios nos perdonó de pasar toda una eternidad quemándonos sin ser consumidos, escuche, eso tiene que ser horrible, quemándonos 24 horas al día, sin ser consumidos, ahí en el infierno. Si cuando usted y yo entendemos que hemos pasado de muerte a vida, amado, eso tiene que provocar felicidad en nuestros corazones. Eso tiene que provocar alegría, que hemos sido librados de una eternidad sin Cristo. Y no hay mayor felicidad para nosotros el pensar que vamos a pasar toda una eternidad con Dios en gloria. Aunque lo que usted y yo realmente merecemos es el infierno. Aleluya.
Por tanto, Dios obra en nuestras vidas, no tiene en cuenta la iniquidad, no tiene en cuenta el pecado, no tiene en cuenta la transgresión. Y nos dice, bienaventurados. Wow. Y además dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño. Bueno, usted y yo sabemos que mentir es pecado. Y la idea de David es que hay perdón para aquel que no esconde nada en su corazón. Aquel que confiesa todo. Y usted y yo también sabemos que a Dios no podemos engañar. Podemos engañar a nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros vecinos, a nuestros hermanos de la iglesia, a los líderes, a los pastores, pero a Dios no podemos engañar. Amados, y no confesar nuestros pecados produce tristeza. Amados, solo se perdona los pecados confesados. Y una vez que uno confiesa el pecado, eso trae alegría a nuestro corazón. ¿A que sí? Continúa diciendo el rey David en el versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Wow, mientras callé, mientras David estuvo ocultando su pecado, escuche, y lo ocultó durante todo un año, hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Bueno, cuando pecamos, estamos obligados a hablar, estamos obligados a confesar. Pero David cayó. Y cuando usted y yo guardamos el pecado y no lo confesamos, sufrimos. Amados, hay un estrés de una doble vida y el pecado no confesado. Nos hace sentirnos viejos, oprimidos, secos. Y no podemos, amados, no podemos experimentar la felicidad que nos decía el versículo 1 y 2 mientras nos mantengamos usted y yo en silencio. Dice que se envejecieron sus huesos. O sea, está hablando de un cansancio del alma. En su interior estaba seco por estar escondiendo el pecado. Dice que en su gemir todo el día, amado, gemir es un sonido de dolor. Es un lamento audible sin gozo. Eso es un lamento. Y esa era la experiencia de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. El estar guardando, el estar escondiendo el pecado, lo que trae es amargura, tristeza a nuestras vidas. Y continúa diciendo David, versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selah. Wow, esta expresión, se agravó sobre mí tu mano, es como, David está expresando como el sentir de que Dios había puesto su mano sobre su hombro, sobre su vida. Y esto era porque David reconocía de que Dios sabía el pecado oculto de David. Su conciencia lo estaba acusando día y noche. Era la mano de Dios sobre David todo el tiempo. Allá cuando David quería estar tranquilo, ahí sentía la mano de Dios, la conciencia diciéndole, has pecado, lo has hecho mal. Y cuando David quería hacer otra cosa o quería tener otro tipo de pensamiento, ahí venía a su conciencia recordando su pecado. Y dice que se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vamos, aquí al lado hay mucho campo. Y en este invierno, amado, estaba todo triste, todo estaba de un color marrón, apagadísimo. Pero comenzó a salir el sol, comenzó la primavera y era aquí todo está todo verde, ya comienza a crecer el trigo. Es hermoso el paisaje de ver el cambio.
Amados, y eso es lo que provoca el pecado. Mientras estamos ocultando nuestro pecado, es como hay un invierno en nuestras vidas. No hay alegría, hay llanto, hay tristeza. Pero cuando confesamos, todo se vuelve verdor. Uno se ha quitado un peso de encima. ¿Sabes cuál es ese peso? La mano de Dios sobre usted. Amados, el pecado está en el espíritu, pero afecta a nuestro cuerpo y a nuestra alma. Y David está mal. Lo acusaba su conciencia. Amados, usted y yo tenemos la mano de Dios sobre nosotros, el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros y que nos convence de pecado. Dice la palabra en Santiago que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y cuando hay pecado en nuestras vidas, constantemente nos está convenciendo, has pecado, has pecado, has pecado, has pecado. ¿Y sabes lo que estamos haciendo? Justamente lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:30. Hemos contristado al Espíritu Santo. Entonces, cuando el creyente peca, cuando usted y yo pecamos, el Espíritu Santo nos aflige hasta que nos arrepintamos. No nos deja. Bueno, no debería dejarnos, porque muchos son cínicos. Amados, eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios nos guía al arrepentimiento. La gracia de Dios no nos deja para siempre en el pecado. La gracia de Dios nos pone freno. La gracia de Dios nos disciplina para regresar por el buen camino. Ahora, yo siempre me he preguntado cuando leía el Salmo 51 y este Salmo 32, es que si David no hubiese sido descubierto en su pecado, ¿se habría arrepentido? ¿Lo habría confesado? Yo creo que sí, porque él sentía que la mano de Dios estaba sobre su vida. La conciencia lo estaba atormentando. ¿Sabe una cosa? No hay peor cosa. No hay cosa peor que nos pueda pasar a nosotros que, ¿cómo diría esto? Lo peor que nos puede pasar es que Dios nos permita prosperar en nuestro pecado. No hay cosa peor. No hay cosa peor que Dios diga, es lo que quieres hacer, hazlo. Eso es lo que nos dice Romanos, que ellos no quisieron arrepentirse. Dice que Dios los entregó a sus malos deseos, los malos deseos de su corazón. Dice que lo entregó a pasiones vergonzosas, a una mente depravada, para hacer cosas que no convienen, dice en Romanos capítulo 1. Es lo que tú quieres, está bien, hazlo, pero hay consecuencias eternas. Y eso nos tiene que hacer pensar. ¿Sabe? Cuando nosotros hacemos lo que nos dé la gana, no hay arrepentimiento, nos rebelamos contra Dios, le damos la espalda a Dios, lo único que estamos haciendo es atesorar para nosotros mismos la ira de Dios. Y es por eso que cuando pecamos nos sentimos envejecidos, cansados, sufridos. ¿Por qué? Porque tienes que estar, amado, no solamente ocultando tu pecado, sino mintiendo para seguir ocultando el pecado. Y eso es un desgaste. Eso desgasta nuestra alma, desgasta nuestras fuerzas físicas. Así que, amados, demos gracias a Dios si nos sentimos así, envejecidos, cansados, sufridos. ¿Por qué? Porque es la mano de Dios disciplinándonos para llevarnos al arrepentimiento. Hay un versículo que me encanta en Romanos. Romanos 2:4 dice
que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. O sea, Dios es tan bueno que nos hace pasar por ese sufrimiento para que no sigamos ocultando nuestro pecado, sino que nos arrepintamos. Y aquí el salmista, después de este versículo 4, dice, Selah, voy a pararme, voy a meditar, voy a reflexionar en todo esto que acabo de leer. Importante que usted y yo nos sentamos a reflexionar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Versículo 5 dice así, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. O sea, si queremos que Dios perdone todos nuestros pecados, debemos confesar todos nuestros pecados. Fíjese que David confesó a Dios sus pecados, sus transgresiones y sus iniquidades. David pecó contra Betsabé. David pecó contra Urías, contra toda la nación de Israel. Pero recuerdan el Salmo 51, en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Entonces reconoce David que el pecado es una afrenta contra el dador del mandamiento. Escuche, siempre decimos esto y es una realidad. No se puede pedir perdón genéricamente. Tenemos que ser específicos en la hora de pedir perdón y tiene que ser de forma audible. Aquí hay tres expresiones que va en línea con lo que vimos en los versículos 1 y 2. Dice David que declaré mi pecado, hablé mi pecado, no lo encubrí, o sea, lo expliqué todo, lo confesé. Y confesar habla de expresar algo. Entonces David se humilló y confesó todos los pecados, uno por uno, como diciendo a Dios, Dios, perdóname porque codicié la mujer de mi vecino, perdóname porque adulteré con ella, perdóname porque mentí, perdóname porque maté a su marido. Esa es la manera que usted y yo necesitamos presentarnos delante de Dios para pedir perdón con corazones contritos y humillados. Dice, no encubrí mi iniquidad. Y vimos en el versículo 1 que Dios cubre el pecado. Bueno, Dios cubre el pecado de aquel que no encubre, que no oculta su pecado. Porque si ocultamos el pecado, Dios lo manifiesta y nos juzga. Ahora, ¿qué ocurre cuando confesamos nuestro pecado? Dice que al instante de confesar el pecado, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Amados, al instante de confesar el pecado, dice David, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tanto, amados, no podemos retrasar nuestra confesión. No podemos permitir que el pecado oculto continúe en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso es lo que está provocando que no puedas avanzar, que tengas una vida triste, que no puedas ser feliz, porque vives siempre con esa conciencia. Estás sintiendo la mano de Dios, el Espíritu Santo constantemente hablándote para llevarte al arrepentimiento y está resistiendo al pecado. Está resistiendo con tu pecado. Está resistiendo a Dios. Y Dios dice que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es ahí con corazones humildes que debemos presentarnos delante de Dios para confesarlos.
No retrases más tu confesión. Dios quiere llevarte al arrepentimiento. Dios cubre tu pecado si tú no lo cubres, si tú no lo escondes. Amén. Aleluya. Lo vamos a dejar aquí. Continuaremos mañana desde el versículo 6. Voy a pedirle al líder Camila, por favor, que conecte su micrófono y pueda orar en línea con la palabra de hoy. Amén. Padre Santo, gracias Señor por tu palabra, Padre mío. Gracias Señor porque entendemos Señor que tenemos que venir delante de tuyo Señor y presentar, Padre Santo, nuestros pecados Señor, presentarnos Señor y pedir perdón, Padre amado Señor, por aquella iniquidad Señor que hemos cometido en nuestra vida, Padre. Te pedimos Señor que tú en este día seas ayudándonos a meditar en esta palabra, Señor. A meditar, Padre Santo, Señor, en nuestros corazones y en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Y que podamos venir, Señor, confiadamente delante de tu trono, Señor, a confesar, Señor, aquellos pecados que no nos están dejando, Padre amado, avanzar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu mano siempre está sobre nosotros, Señor. Y siempre está ahí, Padre Santo, Señor, para ayudarnos, Señor, a continuar, Padre amado, caminando, Señor, por la senda, Señor, de justicia, Padre. Gracias, Señor, por este día. Te pedimos que seas tú bendiciéndonos en nuestros trabajos, Señor, y en nuestros hogares, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre. Que podamos seguir meditando en ella, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Aleluya. Mis amados, gracias una vez más por estar conectados, por seguirnos en las diferentes redes sociales. Dios le bendiga. Un saludo muy especial a nuestra hermana Margarita. Dios le bendiga. Gracias por seguirnos desde Nicaragua. Dios le bendiga. Le extrañamos. A ver cuándo se da un paseito por acá. Y a todos ustedes, que Dios los guarde, los bendiga, que el Espíritu Santo, aquel que convence de pecado, de justicia y de juicio, esté en este día trayendo ese convencimiento para que usted pueda confesar y no ande más en un pecado oculto, y usted pueda ser libre y feliz, como nos dice este salmo. Amén. Dios bendiga. Besos en el corazón. Nos vemos mañana. Abrazos. Shalom.